Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Universidad Abierta. Como saben, un programa elaborado por alumnos de la Facultad de Arte y la Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. Estoy contento de estar en un nuevo programa y también frente a mi compañera Vale. ¿Cómo estás? Hola Edu, y hola vos que estás del otro lado de la pantalla. Bienvenidos. Les cuento que hoy vamos a visibilizar una realidad política, social y cultural que tiene como protagonistas a los inmigrantes latinoamericanos de nuestro país. Así Vale, hoy analizaremos el DNU 70-2017 aplicado por el Gobierno Nacional este año. Creemos que este decreto de necesidad y urgencia es una política de ajuste a la legislación migratoria y que pone en riesgo la garantía y los derechos de los migrantes. Así es, Edu, y también le mostraremos a lo largo del informe fundamentos a favor y en contra de la aplicación del DNU. Los dejamos viendo la primera parte del informe, Etiqueta Latinoamericana. En enero de 2017, el Ejecutivo Nacional ordenó un decreto de necesidad y urgencia que modificó la Ley 25.871 sobre migración. El objetivo de estos decretos es acelerar los procesos de expulsión de los inmigrantes que delinquen. Pero detrás de esto, ¿se oculta la tarea de combatir la delincuencia como dice el gobierno? ¿O tiene que ver con una xenofobia siempre latente en la sociedad? Acompañarnos y descubrirlo en el próximo informe de Universidad Abierta. Estamos con Marta Guerreño López, miembro de la Red Nacional de Líderes Migrantes y presidenta de la Unión de Colectividades de Inmigrantes de Córdoba. Hola Marta, te quería preguntar cómo modifican, cómo impactan en la ley sobre migración estos decretos de ley que instauró el Gobierno Nacional. El decreto 70-2017 es un decreto totalmente xenófobo y afecta a la ley migratoria, la 25.871 y a la ley de ciudadanía, la 348. Trabajas día a día con inmigrantes. ¿Cómo impactan, cómo lo sienten ellos a esta realidad que está ahora en Argentina? Hasta ahora no es muy notorio todavía porque es nuevo y bueno, tuvo tantas idas y vueltas, tantas peleas lo estamos haciendo a este decreto que si bien es cierto está en vigencia, ahora está en la Cámara, todavía no ha salido, pero está en vigencia. No hay algo que se pueda ver y todo lo que se conoce todavía no es oficial y los únicos que tienen los datos es la Dirección Nacional de Migraciones que tampoco nos da esa información. Pero en el día a día el decreto en sí no se nota todavía, se nota mucho rechazo en fronteras. Estamos con Diego Puente, delegado en Córdoba de la Dirección Nacional de Migraciones. Diego, ¿en qué consiste el decreto 70/2017 y qué modificaciones introduce en la ley 25.871? Bueno, básicamente la modificación principal que introduce es una disminución en los plazos para los procesos de expulsión. Si alguno de los que vino, nosotros lo condenamos y a la mitad de la condena lo queremos reenviar a su país a que termine la condena, ¿no podemos tardar 8 años en que ese trámite se termine? Es una locura, tenemos que tener herramientas que lo terminen en semanas, porque hace a nuestra seguridad. Para los procesos de expulsión y es una cuestión muy sencilla que tiende a proteger la seguridad jurídica. Porque hace a nuestra seguridad. Estamos hablando de procesos que ya existían en la ley, pero que se hacían demasiado extensos, lo cual no producía una seguridad jurídica para cualquier persona. Procesos que se extendían hasta 7 u 8 años, la verdad que eran irrisorios, por lo cual hoy estamos trabajando con procesos con plazos razonables que estamos hablando más o menos en el término de 60 días. Es una locura, tenemos que tener herramientas que lo terminen en semanas. ¿Y cómo crees que afecta, digamos, al inmigrante y cómo calificás vos a la postura que hay en la nueva política migratoria?
Y la ley 25871 fue una ley pionera, una ley súper exclusiva, que era pionera y abierta, derechos humanos respetados totalmente. Entonces en todos los migrantes en la Argentina y en el mundo se veía esto como algo maravilloso. Sale este decreto que estamos seguros que los migrantes no somos caso ni de necesidad y menos de urgencia, porque no tenemos nada que ver ni con los delitos ni nada de esas cosas. La mayoría de los migrantes, el porcentaje altísimo, 99% de la gente viene a trabajar, viene a aportar a este país, porque no estaba de acuerdo con algo de su país, vienen a trabajar, venimos a trabajar, entonces no nos hacemos cargo de lo que nos quieren endosar, que esto de la delincuencia. ¿Por qué a través de un decreto y no, por ejemplo, vía Congreso con debates, consensos entre los diputados, senadores, digamos? Es una de las herramientas que se pueden utilizar, es una herramienta legal, no es una herramienta extraña, y luego este decreto ha sido refrendado en el Congreso, así que no veo ningún inconveniente para eso. Y afecta sobre todo porque la 25871, la ley migratoria, fue consensuada, estuvo como 15 años para que saliera, y por eso es que es tan maravilloso y tan inclusiva. Este decreto salió de un día para otro, no fue consensuada ni siquiera en ninguna organización y estudió el tema, tuvo acceso a eso. El gobierno nacional no quiso dialogar para sacar este decreto, lo sacó así nada más. Diego, en esta selección, por decir de alguna manera, que se hace en los inmigrantes que quieren ingresar o no al país, ¿no hay peligros de que pueda ser guiada por un sentimiento de discriminación o xenofobia? En realidad no se hace ninguna selección, no confundamos, no se hace selección ni de nacionalidades ni nada, esto tiene que ver con una cuestión de seguridad. Argentina es un país absolutamente abierto para todas aquellas personas que quieren venir a trabajar, a estudiar, a desarrollarse junto a sus familias, a hacerse atender en médico o haciendo un tratamiento médico o cualquier actividad lícita que produzca y que le dé un beneficio al país, sea de la nacionalidad que sea. Lo que Argentina no quiere es recibir personas que hayan cometido delitos en sus países o que vengan con intenciones de delinquir. Y tampoco lo que nosotros queremos es que personas que estén delinquiendo en nuestro país permanezcan aquí. Es simplemente una cuestión de seguridad y no tiene nada que ver con nacionalidades. Bien. Y la ministra Bullrich y por extensión el Gobierno Nacional ponen al inmigrante como actor fundamental del narcotráfico y el delito. ¿Pero hay estadísticas que corroboren esta postura? Sí, por supuesto, nos usan como siempre de chivo expiatorio. Que acá vienen ciudadanos peruanos y se terminan matando por el control de la droga. Acá vienen ciudadanos paraguayos y se terminan matando por el control de la droga. No tanto bolivianos. Nos usan como siempre de chivo expiatorio y todos los datos están clarísimos. 4.449 extranjeros nada más hay detenidos en las cárceles de una población de 17.500, o sea que no llega al 6% de la población carcelaria, y muchas de esas personas son detenidos en Ezeiza, o sea que no son personas que viven acá. Yo creo que hasta 30-40% son personas que han pasado por Buenos Aires o por algún aeropuerto, lo han detenido sobre todo por narcotráfico, y eso abulta las estadísticas nuestras, pero no son personas que viven acá día a día. Me voy cantando con mucha pena, esta noche me emborracho en la taberna. Y así pasaba la primera parte de este informe, donde pudimos ver cómo esta política acusa a un grupo de personas que forman parte de nuestra sociedad. ¿Creen necesaria la aplicación de este decreto para garantizar la seguridad social y el bien común? Profundizaremos más en el próximo bloque. Quédate ahí, ya seguimos con más Universidad Abierta. Volvemos con más del programa y seguimos con el informe. Hasta ahora hemos visto cómo la ley migratoria, que es considerada como una conquista en materia de derechos de los inmigrantes, se vio afectada por un repentino decreto de necesidad y urgencia. Los representantes de este gobierno insisten en que este decreto se ajusta a una realidad marcada por la violencia, la inseguridad y el delito, y creen que es imprescindible el ajuste de esta ley migratoria a esa realidad actual que vivimos. Pero ¿hasta qué punto esta decisión no se ve afectada por una política estigmatizante y discriminadora para con el inmigrante? Los dejamos viendo en la segunda parte del informe.
Estamos con Denise Enclusen, ella es becaria del Centro de Investigación y Estudios de la Cultura y la Sociedad. Denise, Hola. hay un renacer de un brote xenófobo a nivel mundial, pero ¿cómo se expresa esto en la Argentina? Bueno, podemos hablar de que sí hay un brote xenófobo a nivel mundial con lo que sucedió, lo que está sucediendo en Europa, con lo que está sucediendo en la frontera de Estados Unidos con México, y en Argentina se puede bajar, si se quiere, un poco a lo que es el DNU, el decreto que se estableció en febrero, o sea, en donde determinadas políticas instauran al migrante como una figura o una persona peligrosa, como el chivo expiatorio, como aquella persona que viene a robar el trabajo a la Argentina. Volvemos. Varios estados latinoamericanos decidieron avanzar la ciudadanía única en el continente como una forma de resolver diversos problemas que crea la migración humana. Y nos resulta fundamental la posibilidad de que esta reunión pueda acentuar un proceso que ha sido el reconocimiento de derechos plenos a estos migrantes en los países en los cuales han ido a residir. A través de sistemas de protección consular de sus derechos por fuera y planes de retorno para que regresen a sus casas. La posibilidad de obtener la visa de residencia en cualquier punto de Sudamérica. El presidente argentino Mauricio Macri firmó el decreto para modificar la ley de migraciones, cuyo objetivo es evitar el ingreso y acelerar el proceso de expulsión de inmigrantes con antecedentes penales. Lo primero que tenemos que lograr es actuar preventivamente en esa relación con otros países. Poder decirle, señor, acá me informan que usted tiene estos antecedentes penales y cometió esta cantidad de delitos en su país. Bueno, acá no es bienvenido. Estamos retrocediendo en cuestión de políticas migratorias. La creación de un centro de detención para migrantes nos hace recordar aquella época mala en la Argentina y bueno, nos criminalizan, nos persiguen, la discriminación, la xenofobia está al orden del día. ¿Crees que el decreto es una de ellas, por ejemplo? Exactamente, sí, el decreto es una de ellas, o sea, porque, bueno, instaura la figura del migrante como asociado al delito, entonces habilita la posibilidad de expulsabilidad, o sea, de expulsar a esa persona que está en Argentina delinquiendo. Estamos con Luis de la colectividad peruana. Hola Luis, te quería preguntar que nos cuentes un poco tu trayecto de vida en Argentina y si alguna vez has sufrido discriminación en este país. Bueno, yo vine en el año 76 a estudiar y bueno, me quedé. Discriminación he sentido varias veces, ¿no? Como el hecho de sos peruca, sos cholo, sos tal por cual. Pero gracias a mi carácter y a mi forma de ser, logré vencer todas estas cosas. Bien, ¿y crees que hay un renacer de un brote xenófobo en la sociedad argentina o pensás que siempre estuvo? Siempre estuvo, por ahí florece un poco más. Mira, me llevo un poco la parte del deporte, ¿no? Viste que acá son muy fanáticos. Sí. Entonces, ¿cuándo aparece? Cuando el equipo pierde, entonces dice, esto es boliviano. El equipo gana, esto es peruano. ¿Para qué sirve? Entonces, o sea, siempre está. ¿Y qué pasa? La cultura viene en casa. Si nosotros en casa no enseñamos a nuestros hijos los derechos y el respeto a los demás, va a seguir la xenofobia.
va a seguir toda esta discriminación. Esto genera cierta estigmatización sobre determinadas personas, sobre todo los migrantes, y en particularmente asociar al migrante con el delito tiene que ver con asociar a la migración latinoamericana particularmente. No sucede lo mismo con otro tipo de migración, ¿no? Bien, ¿y cuál crees que son los peligros de vincular al ideal o a la representación de inmigrante con el delito? Lo vemos en Córdoba, o sea, ahí yo sé que hay bandas. Entonces, eso es lo malo, que se han venido de Perú a seguir delinquiendo. Y a mí, como peruano, como inmigrante, me molesta y me duele. Me duele porque el periodismo lo toma como los peruanos, no dice este peruano, sino los peruanos. Entonces, ese es el peligro de que después la gente en la calle no diga narco. Te cuento casos así puntuales. Está en una reunión y me dicen, ¿tú de dónde eres? Peruano. Uy, dice, ¿tenés un tiro? ¿Un tiro? ¿Qué cosa es eso? Le digo, no uso pistola. No, dice, un tiro. ¿Pero por qué? Me preguntan. Y porque tú eres peruano y sabes dónde puedo conseguir. Y no te hablo de ahora, te hablo de hace 10 años atrás. Entonces se nos vincula con esta gente. Cuando somos ciudadanos que estamos haciendo una vida normal, respetando las leyes que Argentina nos da. Aparte, agradecer a este país que nos cobijó, que nos dio la posibilidad de progresar. ¿Por qué crees que han elegido al colectivo inmigrante en Argentina como chivo expiatorio del delito, del narcotráfico en Argentina? Y porque somos los más desprotegidos y porque no votamos, porque no les vamos a castigar en las urnas, por eso es. A nosotros nos duele muchísimo que nos pongan como los delincuentes y sobre todo que nos quieran hacer creer a los 2 millones de inmigrantes que vivimos en la Argentina que somos responsables de la delincuencia. Tamaño, trabajo que nos dan, pero lo bueno es que nosotros sabemos que no tenemos nada que ver. Ahora estamos con nuestro cronista Guido Bianchi, que nos va a detallar más sobre este tema. ¿Cómo estás, Guido? Bienvenido al piso. Hola Edu, hola a todos del otro lado de la pantalla. La primera pregunta que voy a hacer, Guido, ¿cuáles son las estadísticas de delincuencia que se conocen de los inmigrantes? Acá, Edu, nos encontramos con el primer inconveniente porque las estadísticas que maneja el gobierno no coinciden con lo relevado por las organizaciones de migrantes. Según estas organizaciones, solo 4.500 personas sobre una población carcelaria total de 17.500 son migrantes y la mayoría son detenidos en los aeropuertos y pasos fronterizos, por lo que no son personas que habitan en el país. ¿Y cuáles son las cifras del gobierno? Ellos manejan una cifra un poco más elevada, Edu. Hablan de un 21% del sistema penal total de Argentina y cuando hablamos de delitos de narcotráfico, esa cifra aumenta al 33%. Pero para referenciar esta cifra hay que tener en cuenta que en Argentina habitan cerca de 2 millones de migrantes provenientes de los países latinoamericanos hermanos. Ahora una pregunta que me hago yo y seguramente la gente, ¿cuáles son las condiciones de vida y trabajo de estos migrantes? Exceptuando migrantes que presentan estudios y trabajo en blanco, la gran mayoría tiene una realidad diaria dura, en la que se enfrentan a condiciones de vida muy lamentables como ser trabajar en los nichos laborales más precarios, cortaderos de ladrillos, fábricas textiles, y tener dificultad para acceder a la educación, a la salud y a la vivienda. Bueno, Guido, muchísimas gracias por haber venido al piso a dar tu palabra. Mientras tanto, nosotros salimos a la calle para hacerle preguntas a la gente como cuáles son la cantidad de inmigrantes que hay en la Argentina. Mira lo que contestaron. No, la verdad no tengo idea. No, mucha. Sé que muchos. La verdad que ni idea. No, ni idea. No sé. No. Que no tengan derecho a votar. Sí, tendrían que tener, si tienen la nacionalidad de acá, sí. Que esté incorrecto. Deberían tener derecho a votar. Deberían haber, no sé, una instancia donde ellos pudieran participar en la democracia, ¿no?
Debería fijarse primero en lo que busca el migrante y de qué razón económica y por qué emigró. De regular la cantidad que entran, digamos. No. Parece una buena idea, digamos. Estaría bueno regular y igualar también un poco los derechos y todo eso que tienen los extranjeros cuando vienen acá también. Está bien que cualquier persona pueda decidir vivir en este país. Sí. Para mí está un poco mal. Recién veíamos que la mayoría de los que respondieron concluyeron en que es necesaria la aplicación de una política más inclusiva para con el inmigrante. Muchas veces nosotros como ciudadanos reflejamos actitudes de rechazo y de maltrato para con el inmigrante latinoamericano, a diferencia de lo que hacemos con un inmigrante de otro continente. Estas actitudes y modo de pensar al otro como un extranjero se ven reforzadas por políticas como el DNU, que inmediatamente relacionan al inmigrante con la vagancia, el narcotráfico y la delincuencia. Quédate ahí, nos vamos a un corte muy rápido, seguimos con más de Universidad Abierta. Seguimos con más de Universidad Abierta y en la tercera y última parte de nuestro informe veremos cuál es la postura de las organizaciones sociales y del colectivo de inmigrantes. Y también los protagonistas de nuestro informe nos contarán sus experiencias y emociones que sienten con el ser extranjero. Los dejamos viendo la tercera parte del informe. Desde estas organizaciones de las que formas parte, ¿cómo se trabaja en el día a día con el inmigrante y en contra de estos decretos? Nosotros lo que estamos ahora desde la red de líderes migrantes haciendo es un control en frontera, porque ahí es donde se ven los problemas, porque con la ley migratoria había como muchos derechos y el migrar era un derecho, digo porque ahora con este decreto ya no lo es. Entonces nos preocupa mucho eso, darle de nuevo facultades a toda la gendarmería y todas esas personas que están con el trato directo con el inmigrante para que puedan decir lo que quieran y no hay ningún control. Entonces se le vuelve a dar toda la potestad de maltrato a todas las personas que están en las fronteras y el inmigrante, sobre todo el más pobre de los migrantes que viene en los pasos fronterizos terrestres, son los que sufren día a día, y sí se sufre porque hay maltrato. Diego, organizaciones sociales y de inmigrantes han presentado recursos de amparo para tratar de frenar este decreto. ¿Ustedes cómo responden a esto? A ver, cualquier persona, tanto física como jurídica, tiene todo el derecho del mundo de hacer su planteo y de tratar de imponer en la justicia, siempre por el buen camino, sus verdades. Eso la justicia lo tendrá en carpeta y lo va a dirimir cuando considere oportuno. Pero siempre hay que tener en claro, o por lo menos es lo que nosotros tratamos de poner en claro, que el diálogo es el mejor camino para tratar de arribar a cualquier solución. Y nosotros desde nuestra posición, desde la Dirección Nacional de Migraciones, siempre estamos abiertos al diálogo y de esta manera podemos hacer entender que nuestra política migratoria lo que tiende es a tratar de proteger al inmigrante. Como te decía recién fuera de cámara, una de las preocupaciones más importantes que tenemos es que no quede ni un inmigrante irregular, porque es la mejor forma que tenemos de protegerlo, es la mejor forma que tenemos de hacerlos visibles y que esas personas no puedan quedar en medio, embarañados o no queden entreverados en ser posibles víctimas de delitos, que nosotros es lo que realmente queremos combatir. Será bienvenida a la comisión que venga de Bolivia. Creo que lo mejor para todos nosotros es trabajar conjuntamente, que tengamos controles migratorios tanto en Bolivia como en Argentina. Se quede tranquilo Bolivia, que no es un problema de migraciones, es un problema de delincuencia, que pasa acá, pasa en Bolivia, pasa en Brasil. ¿Y cómo calificas las opiniones del gobierno? ¿Te preocupan las declaraciones que realizan sobre la inmigración? Y siempre preocupa todo lo que sea xenófobo. Y ahora desde el Gobierno Nacional también lanzan este proyectazo que es sacar de Buenos Aires, o
Porteñolandia, como le decimos nosotros, a todos los extranjeros y a los argentinos del interior. Canalizar la migración, por más de que le busquen un término bastante resonante, eso es discriminar. A nosotros nos parece excelente que el gobierno nacional quiera darle oportunidades a personas que quieren ir a vivir en el interior, por ejemplo, como es este proyecto nuevo. Pero no tiene que ser por el lugar de nacimiento, tiene que ser para las personas que quieran ir a vivir donde quieran, tiene que haber libertad. Y con esas cosas es lo que no estamos de acuerdo, que el lugar de nacimiento sea el dador de todos los derechos. Pero vemos en la realidad que el argentino no tiene mala relación con el extranjero, porque lo contrata para que cuide a su hijo, para que trabaje en su casa, entonces significa que hay una buena relación. Pero las redes sociales, como todo el anonimato, largan cosas horribles, pero con el tiempo sabemos que se va a saber más todavía la verdad y se va a aclarar totalmente que nada tenemos que ver con la delincuencia. Una pequeña reflexión para los argentinos y también para los colectivos inmigrantes en Argentina. Nosotros desde la Red Nacional y desde la Unión de Colectividades representamos los derechos de los inmigrantes y nuestro objetivo es que la gente conozca sus derechos y que lo defienda. Y este DNU, ya lo dije un montón de veces, es xenófobo y sugiero a todas las personas, argentinos y extranjeros, que lo lean. Porque es realmente increíble las cosas que nos quieren endosar y la rapidez con que una persona tiene que ser expulsado del país si se cumple este decreto que está vigente, reitero. Entonces les sugiero a todas las personas que no miren lo que dice la prensa solamente, que se fijen en el vecino, en la persona que trabaja con él, en el inmigrante del día a día, porque esos somos la mayoría, un trabajador, un vecino más. Entonces que se fije en ese migrante y si realmente nos emparentan con la delincuencia o con esas cosas que nos quieren endosar. Yo estoy segura que la visión de la gente será diferente porque conoce al inmigrante, conoce al vecino y ese es realmente el inmigrante que vive en la Argentina. Bueno, muchas gracias, Marta. Y así pasó otro informe de Universidad Abierta donde pudimos conocer cómo afecta en la vida de los migrantes el decreto sobre la ley de migraciones, pero también su realidad en el día a día en Argentina, su falta de visibilidad en la sociedad y sus derechos no reconocidos y vulnerados. Caramba, mi sereno. Caramba, sí, caramba, no. Llegamos al final del programa. La verdad vale que hoy tratamos un tema bastante delicado y conflictivo. Pudimos ver por un lado aquellas personas que asocian inmediatamente al extranjero con la delincuencia, amparados por políticas como el DNU. Y también pudimos ver aquellos inmigrantes que luchan por sus libertades y que tienen el apoyo de organizaciones sociales. Y nosotros, como medio de comunicación, rechazamos esta idea de asociar al inmigrante con la delincuencia, porque creemos que hay un prejuicio ya instaurado en discriminar al otro por su simple lugar de origen. Y también creemos que es necesario abrirle las puertas al inmigrante, brindarles protección y seguridad. Pero bueno, con esto, Edu, nos despedimos y le contamos a la gente que puede seguir encontrándonos en nuestras redes sociales. Nos tienen que seguir en Twitter y en Instagram y darle me gusta a nuestra página de Facebook. También podés ver los informes y programas completos a través de nuestra cuenta de YouTube. También te suscribís, le das like y podés compartir los programas. Si querés más de Universidad Abierta, escuchá los miércoles a las 15 horas por Radio Revés y también los viernes a la misma hora por Radio Heterogénea. Y no te olvides de pasar por nuestra página web para rever contenidos y producciones. Así que nos vemos la semana que viene para ver mucho más. Universidad Abierta. Hasta la próxima.